Bien, vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones, capítulo número 3, del versículo número 25 hasta el 42, ¿ok? Capítulo 3 de Lamentaciones, del 25 al 42, que dice de esta manera: Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que le buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Déjelo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso. Que hunda el rostro en el polvo, tal vez haya esperanza todavía. Que dé la otra mejilla a quien lo hiera y quede así cubierto de oprobio. El Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Luego dice: cuando se aplasta bajo el pie a todos los prisioneros de tierra, cuando en presencia del Altísimo se le niegan al hombre sus derechos y no se hace justicia, ¿el Señor no se da cuenta? Buena pregunta. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Hemos pecado, hemos sido rebeldes y tú no has querido perdonarnos. Esa es la lectura de la palabra del Señor. Si usted participó del servicio el día miércoles o luego tuvo la oportunidad de verlo porque no fue posible que estuviera a la hora indicada, recuerde que estamos motivándole siempre a que podamos participar, conectarnos con nuestros servicios a la hora que es el servicio, ¿ok? Eso va generando entonces que estemos acostumbrándonos a participar a la hora de vida y apartar ese tiempo, porque este es un servicio, ¿ok? Es el culto que le rendimos al Señor. Bueno, ahí explicamos algunas cosas en relación con Lamentaciones y yo quiero partir por la siguiente pregunta. ¿Cómo es que se llega a estos lamentos? ¿Cómo es que se llega a una situación tan dolorosa, tan difícil, que de alguna manera quedó graficada, ¿cierto?, a través de estos poemas? Son 5 poemas, cada capítulo prácticamente es un poema. ¿Cómo es que se generan entonces estos lamentos? ¿Cómo se llega a tanta lamentación, a tanto dolor, a tanto sufrimiento? Tenemos que partir por uno de los elementos que aparece acá en este libro: Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, poco antes de que se escribiera este libro, era la ciudad bella, la ciudad próspera, la ciudad bien resguardada, muy bien fortificada por un muro pero impresionante y unas puertas que usted no se imagina que ser humano podía haber construido. Jerusalén era la ciudad orgullosa de su alto estándar de vida. La gente vivía en opulencia en Jerusalén, había mucho recurso, mucha riqueza, mucho dinero, mucho oro, mucha plata, mucho de todo. Y evidentemente Jerusalén estaba orgullosa de su mayor logro. ¿Cuál cree usted que era ese gran logro? Pues el templo que se había construido en la ciudad de la época de Salomón hacia adelante. Entonces eso era toda una belleza, era un edificio majestuoso, y no solamente constituía belleza por eso, sino por el hecho de que prácticamente la vida teológica, la vida religiosa del pueblo de Israel giraba en torno al templo. Así que Jerusalén era prácticamente la ciudad en esa época. Evidentemente ser ese tipo de ciudad despertaba el apetito de los enemigos, que querían en algún momento tomarla, conquistarla, destruirla si fuera posible. Bueno, lamentablemente, cierto,
El libro relata estos lamentos y estos sufrimientos, estos escritos quedan ahí hablando acerca de calamidades y de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque lamentablemente en enero se señala como el 15 de enero del año 588, evidentemente antes de Cristo, Nabucodonosor, con un gigantesco y bien armado ejército, asedia la ciudad, es decir, la rodea. De modo entonces que no deja que nadie entre y nadie salga. Por 30 meses Jerusalén estuvo asediada. Por 30 meses no pudo salir nadie de la ciudad ni entrar. Se parece a situaciones que nos toca vivir hoy día. Por 30 meses la gente no pudo comerciar, no pudo hacer nada fuera de la ciudad. Y evidentemente eso fue desgastando el ánimo, fue haciendo que la gente ya no tuviera las mismas fuerzas, las mismas ganas. Esa era la idea de un asedio. Este fue muy largo. Y al cabo de ese tiempo entonces, después de estos 30 meses, el 18 de julio del año 586, finalmente Nabucodonosor y su ejército logran derribar el muro y tomar la ciudad. Destruyeron todo lo que pudieron destruir. Vamos a ver algunas imágenes que nos ayudan a reconocer eso, ¿cierto? Alguien pintó, porque no son fotos evidentemente, sino más bien pinturas, grabados de situaciones de la época, de relatos de la época, que ahora van a aparecer ahí en la pantalla, que nos ayudan un poquito a graficar de manera visual todo lo que pasó en aquella época. Ahí tenemos la ciudad de Jerusalén vista desde lejos, ¿ok? Cuando ya entonces está ocurriendo este terrible asedio. Jerusalén entonces cayó aquel día 18 de julio. Sus muros, sus edificios fueron destruidos. Ahí van a aparecer otras imágenes que hablan acerca de eso. El país, todo el país, porque la ciudad prácticamente era un país, cada ciudad era prácticamente un país. El país fue saqueado total y absolutamente, el templo fue derribado, totalmente derribado, lo que no se derribó se quemó. Y muchos muertos quedaron ahí tirados, hombres, mujeres, jóvenes, niños, gente mayor. En fin, fue una cosa horrible. Y los que quedaron en vida, mayormente de los que quedaron en vida, la mayoría fue llevada al exilio, que es lo que aparece ahí en esa última fotografía. Muchos fueron literalmente arrastrados al exilio. Sin duda, al mirar usted esa fotografía, se dará cuenta entonces que es una situación para lamentar, es una situación para llorar. Sin duda alguna, es trágico, es lamentable, es doloroso, es una cuestión terrible. No hay cosa tan terrible como una guerra, ¿verdad? Como un asedio, como tomar una ciudad. No hay cosa tan terrible como la venida de un ejército que está hambriento de todo, de sangre, de muerte, de tomar lo que no es suyo, en fin. De ahí aparece entonces esta primera expresión de la cual queremos hablar en esta tarde: el llanto. El llanto. Fíjese que el solo título del libro ya describe de qué se trata. ¿De qué trata este libro? Se señala que el título del libro viene de una expresión que aparece en el 1.1, que dice ¡ay, cuán! ¡Ay, cuán! Luego señala cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa. Tiene apariencia de viuda la que fue grande entre las naciones. Se refiere a Jerusalén. El título entonces, ¡ay, cuán! Esa expresión entonces es lo que hoy día se ha traducido como lamentaciones. ¿Ok? Lamentaciones. Fíjense que una antigua versión de la Biblia, para los que habitualmente leen la Biblia, la Septuaginta, dice en el comienzo del libro algo como esto: Jeremías se sentó llorando e hizo este lamento sobre Jerusalén. Jeremías se sentó llorando e hizo este lamento sobre Jerusalén. No se puede precisar que esta declaración es
absolutamente histórica o real, pero está cercana a lo que pasó, por último, como sea, está cercana a lo que sucedió. Alguien se sentó, alguien se tomó el trabajo en medio de todo este dolor, de toda esta aflicción, y registrar, escribir, dejar un recuento, un dato histórico de lo que se estaba viviendo, de lo que estaba pasando en ese momento. Este libro entonces fue escrito por alguien, entendemos que es Jeremías, alguien que tiene el recuerdo fresco y conmovedor de la destrucción de la ciudad, y lo registra, lo escribe para que tenga entonces algunos propósitos. Por ejemplo, un propósito litúrgico: darles a los exiliados, a la gente que ya no está, a los que salieron, a los que se fueron, a los que ahora han ido a dar como esclavos a Babilonia, darle a los exiliados un ritual formal para llorar por la calamidad que les ha tocado vivir. De modo entonces que quede un registro, que cada vez que se lea, se recuerde esa etapa dura, esa etapa dolorosa, y la gente llore al recordar quizás muy vívidamente lo que pasó en ese momento, en esa ciudad, en este caso la ciudad de Jerusalén. De tal manera entonces que prácticamente cada año cuando se recuerda el 18 de julio que Jerusalén fue destruida, cada año en la fecha del 18 de julio, los judíos más ortodoxos u ortodoxos leen el libro de Lamentaciones y lo leen con toda la pasión que es posible. Lo leen con dolor, con lágrimas. Lo recuerdan lo que era su ciudad y todo lo que perdieron, todo lo que significó el asedio y la destrucción posterior de Jerusalén. Si usted va al Muro de los Lamentos, va a encontrar a más de un judío orando en ese lugar, frente al muro, orando, llorando, suplicando, derramando lágrimas y diciéndole al Señor, recordando los capítulos del libro de Jeremías, Lamentaciones, leyendo algo acerca de este libro, leyendo, por ejemplo, diciendo: tus profetas anunciaron visiones falsas y engañosas, no denunciaron tu maldad, no evitaron el cautiverio, los mensajes que anunciaban eran falsas patrañas. ¿Qué puedo decir de ti, bella Jerusalén? ¿A qué te puedo comparar? En fin, y entonces van leyendo estos capítulos, los 5 capítulos del libro de Lamentaciones. Esto tiene que ver igualmente cuando el profeta escribe para que los que están en el exilio puedan recordar y tengan un ritual formal para orar y llorar por la calamidad que les ha tocado vivir. Eso nos lleva y nos recuerda el Salmo número 137, que yo siempre he dicho que es uno de los 2 salmos más tristes que hay, porque la verdad es que los salmos son expresiones muy alegres, de mucho gozo, de mucho contentamiento, pero el 137 es un salmo muy triste y dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión, Jerusalén. En los álamos que había en la ciudad colgamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonásemos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres, nos decían: cántennos un cántico de Sión. Y ellos respondían: ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Qué triste, ¿verdad? Qué situación más triste la de los cautivos que salieron de Jerusalén y se los llevaron hasta Babilonia. Sufrimiento, dolor, lágrimas. Quiero decirles que difícilmente nosotros vamos a olvidar esta etapa de la vida que nos ha tocado vivir. Yo creo que ni usted ni yo lo vamos a olvidar. Esto ha durado tanto tiempo que está dejando huellas profundas en nuestra mente y en nuestro corazón. Difícilmente esto va a ser olvidado. Muy difícilmente va a ser olvidado. Nuestros niños, nuestros hijos, nuestros pequeños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes vivirán con esto largo tiempo.
más que nosotros, que ya somos bien mayores. Ellos vivirán con esto, no lo olvidarán, tendrán presente una etapa dura y difícil que nos ha tocado vivir. Y yo sé que muchos lo recordarán y lo recordaremos con lágrimas en el futuro. Evidentemente que sí, sin duda que sí. ¿Cómo vamos a olvidar que hermanos nuestros estuvieron al borde de la muerte? ¿Cómo vamos a olvidar que su familia nos escribía con una preocupación impresionante, con un temor terrible de que ese ser amado pudiera fallecer? Porque estaba internado, porque estaba en pésimas condiciones físicas a raíz de la gravedad, ¿cierto?, de este virus que afecta tanto, el COVID-19. ¿Cómo vamos a olvidar eso? ¿Cómo olvidar que tuvimos que reforzar nuestras oraciones, que le llamamos a usted varias veces para decirle, juntémonos u oremos, levante un clamor, levante un ruego? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar esa llamada que recibí la semana pasada de parte de Luis Molina, diciéndome, pastor, mi hermana acaba de fallecer? Y nada más unos días, ni siquiera una semana antes, había fallecido uno de sus hermanos. Y luego fallece esta hermana de Luis. ¿Usted cree que esas cosas se van a olvidar? ¿Usted cree que vamos a olvidar que hay alguien de nuestra familia que ya no está y no va a estar nunca más? Que era sano, que tenía buena vida, que era joven, porque esto ya no solamente afecta a los mayores, que estaba en la mediana edad, en fin, vigoroso, fuerte, y ya no está. Es imposible olvidar. Y de seguro el recuerdo va a venir acompañado de lágrimas. La pregunta es, ¿solo lágrimas? ¿Solo vamos a recordar con llanto y con lágrimas? ¿Nada más que eso? Entonces esta palabra del Señor y en general la Escritura nos habla de algo más. Y tiene que venir entonces la necesaria meditación, que son las lecciones por aprender. Esto tiene que dejarnos lecciones. De aquí tenemos que sacar aprendizaje, sin duda alguna. Si no aprendemos, esto no sirve. Si no mejoramos, esto no sirve. Si no hay cambios sustanciales, positivos en nuestra vida, entonces esto no sirve, por más que lloremos y por más que lamentemos. Meditación, lecciones por aprender. Es innegable que todo tiene que ver con Dios. Eso es innegable. Que alguien diga, no, yo aquí no veo al Señor, yo aquí veo no sé qué cosa. En fin, creo que está lejos de la verdad. Esto tiene que ver con Dios, iglesia. Esto tiene que ver con Dios. Sin duda alguna tiene que ver con Dios. La pregunta es, ¿pero de qué forma? ¿De qué manera tiene que ver con Dios? Es fácil, fíjese, es muy fácil concluir en que Dios está ausente. Yo puedo decir esta tarde, mire, yo aquí no veo al Señor, yo no lo veo. Yo noto que Dios no está ausente. Y entonces dejo de creer. Cuando yo pienso que Dios está ausente, yo dejo de creer y dejo de creer en Él, dejo de creer en Él. Si no lo veo presente, yo fácilmente puedo dejar de creer en Él. Porque ligo ausencia con inexistencia. Entonces, Dios está ausente, Dios no existe. También es fácil culpar la pasividad de Dios. Es fácil culpar y decir, el Señor es culpable porque no ha hecho nada. Aquí Dios no ha hecho nada. El Señor no se ha movido de ninguna manera. Nos ha pasado esto otro. Estamos tratando de salir y volvemos atrás. Queremos mejorar y ya empeoramos de nuevo. Nos dijeron que la vacuna estaba bien. Ahora nos dicen que no está tan bien. Hablaron de 2 dosis y ahora dicen que parece que son 3. Y así vamos, y así vamos, y así vamos. Entonces es fácil culpar la pasividad de Dios. En toda esta calamidad, en todo este desastre, en toda esta muerte, decir, Dios no ha hecho nada, el Señor aquí no ha hecho nada. Eso puede pasar y probablemente mucha gente lo ha hecho y a lo mejor algunos de nuestros hermanos han planteado una idea como esa. Pero si yo cambio mi actitud, si yo cambio, porque el tema es que yo cambie, no Dios. Dios no tiene problemas, la dificultad no está en el Señor, el problema no está en Él, la falta no está en Él, la carencia no está en Él, las limitaciones no están en Él, están en nosotros, no en Dios, están en nosotros. Entonces, si yo cambio mi actitud y cambio mi mirada
sacaré las conclusiones correctas, sacaré las conclusiones adecuadas y entonces habré aprendido bien la lección o las lecciones que Dios quiere enseñarme. Tengo que mirar bien, pero para mirar bien tengo que cambiar de actitud, tengo que ponerme en otra perspectiva. No puedo seguir así y tratar de ver las cosas de Dios. Algo tiene que cambiar en mí, algo tiene que mejorar en mí, algo tiene que suceder conmigo para aprender las lecciones que Dios me quiere enseñar. ¿Cuáles, por ejemplo? Primero, que el Señor siempre ha estado con nosotros. Eso es lo primero que el Señor nos quiere enseñar, que siempre ha estado con nosotros y que siempre ha estado a nuestro favor, como sea. Dios ha estado siempre a nuestro favor. Este relato de Lamentaciones habla del amor de Dios, habla de la compasión de Dios, habla de la bondad de Dios, habla de la fidelidad de Dios, habla de la salvación que el Señor provee. Y clarito el profeta dice, todo esto nunca se acaba. El amor, la compasión, la bondad, la fidelidad y la salvación del Señor nunca se acaban, siempre se renuevan. Es tremendo que el profeta esté viendo la ciudad destruida, todo hecho pedazos, todo convertido en humo, todo quemado, los muros por el suelo, las familias deshechas, un poco de gente nada más que quedó, es todo calamidad. Y en medio de eso, el profeta sabe mirar bien. El escritor de Lamentaciones sabe buscar la mirada correcta y llegar a las conclusiones correctas. Y entonces declara que el Señor siempre ha estado con nosotros. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Segunda lección. Bueno es que nosotros aprendamos a esperar en silencio. Bueno es aprender a esperar en silencio, sin argumentos, sin demandas, sin proposiciones o promesas que yo haga y que después no cumplo. Esperar en silencio la salvación o la respuesta del Señor. Bueno es esperar en silencio. Tiene que haber un momento donde yo me calle, donde yo guarde silencio y espere. Esperar es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Y esperar en silencio mucho más todavía. Pero es bueno que así sea. Es bueno que así sea. Tercero, bueno es que desarrolle, que yo desarrolle, que usted desarrolle, que tú desarrolles y multipliques y practiques verdadera humildad y sujeción a Dios. Que aprendamos a sujetarnos a Dios, como dice el escritor, que llevemos el yugo desde nuestra juventud. Todo esto que nos está haciendo sufrir y lamentar, tenemos que vivirlo, pero vivirlo de parte de Dios para aprender. Si no, no aprendo. No voy a aprender si no lo veo de parte de Dios. No voy a aprender, no voy a sacar lecciones positivas si no lo veo de parte de Dios. Tengo que sacar lecciones positivas. Tengo que mejorar. Tengo que crecer. Capítulo 3, 28 al 30 dice, déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso. Que inunda el rostro o que hunda el rostro en el polvo, tal vez haya esperanza todavía. Que dé la otra mejilla a quien lo hiera y quede así cubierto de oprobio. Tengo que ver al Señor. Tengo que saber que de alguna forma Dios quiere tratar conmigo. Esta soberbia que hemos demostrado en todo el mundo, porque esto ya se ha generalizado. Este orgullo, este no deseo de sujetarnos a las autoridades, este deseo de no obedecer y todo esto que en realidad nos está jugando en contra, tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Nuestras actitudes tienen que mejorar. Aquí nosotros los chilenos tenemos que ser mejores de lo que somos. Tenemos que tener un comportamiento mejor que el que tenemos, pero para eso tenemos que aprender y permitirle al Señor poner el yugo sobre nuestra espalda, sobre nuestros hombros. De otro modo, no saldremos como tenemos que salir, no mejoraremos, no tendremos buenas experiencias para el futuro. Y cuarto y último, bueno es que nos autoexaminemos, que nos volvamos al Señor, que supliquemos su ayuda y confesemos nuestro pecado. Eso es lo que dice el libro de Lamentaciones.
Esas son las enseñanzas positivas que tenemos que sacar. Tenemos que autoexaminarnos. ¿Qué he dejado de hacer en todo este tiempo? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Cuál es mi verdadera condición espiritual? ¿Qué está pasando con mi fe, con mi relación con Dios y con la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que está pasando en mi mente y en mi corazón? Eso es algo que yo tengo que autoexaminar. Tengo que volverme al Señor. Tiene que haber un regreso al Señor. Si usted nos ve primera o segunda vez, sépalo. El Señor quiere llamarle de vuelta. Le está llamando de vuelta. Usted tiene que volver al Señor. Tú tienes que volver al Señor. Tienes que volver a casa. Tienes que volver al lugar de donde nunca debiste haber salido. Tenemos que suplicar al Señor su ayuda. Suplicar. Aprender a suplicar. A derramar lágrimas, a derramar el corazón en la presencia de Dios. Y tenemos que confesar nuestro pecado, porque es el pecado lo que ha impedido una obra mayor de parte de Dios. Confesemos nuestras faltas, nuestro pecado, delante en la presencia del Señor. Yo quiero invitarle que oremos un momento. Y en esta oración yo quisiera animarle a usted que podamos orar primero por nuestro país y por el mundo entero. Este es un día donde estamos pensando en misiones, en la gente que está afuera, en fin. Las naciones están convulsionadas, afectadas. El mundo entero está afectado. Esto no es algo local, ¿verdad? Ni siquiera regional, es mundial. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, de cada ser humano, de cada niño, de cada joven, adolescente. Los problemas se han vuelto tan graves, tan serios. Y no solamente es esto. Son cientos de problemas que están dando vueltas en el mundo. Son cientos de situaciones que se están viviendo en todas partes. Que aprendamos y registremos en nuestra memoria, en nuestro corazón, todo esto. Que escribamos estos lamentos para que los recordemos en el futuro. Padre bueno, queremos darte gracias por la enseñanza de esta palabra. Deseando de todo corazón, Señor, que sea muy útil a cada vida, a cada persona que nos ve, que la recibe en esta hora o posteriormente. Señor, si hay alguien por primera vez que efectivamente se vuelva a ti, Señor, se vuelva. Yo sé que alguien necesita volver a ti. Sé que alguien necesita, Señor, volver a confiar en ti. Sé que alguien necesita volver a clamar en tu presencia. Sé que alguien necesita confesar su pecado, arrepentirse verdaderamente, profundamente y volver a caminar contigo, Señor. Desde esa perspectiva nosotros oramos por nuestro país. Te presentamos nuestro país. Presentamos todo lo que estamos viviendo, Señor, que ha sido terriblemente fuerte y doloroso. Pero a la luz de tu palabra, Señor, entendemos que hay un trato tuyo con Chile. Hay un trato tuyo con esta nación que ha creído en ti, con esta nación, Señor, que en realidad ha abierto sus puertas, su corazón a tu palabra, pero que en las últimas generaciones, Señor, ha sido todo lo contrario. Este país aprendió a confiar en ti, Señor, pero hoy día no te cree. Este país no cree en ti, Señor. Mucha gente hoy día no cree. Por eso, Señor, rogamos, bendice Chile. Señor, ten misericordia de cada uno de los chilenos y de cada extranjero que vive en nuestra tierra. Señor, vuélvenos a ti como nación, y vuelve a ti las naciones de la tierra, vuelve a ti cada una de las naciones de la tierra, Señor, que se levanten hombres de Dios en cada país, que se levanten profetas del Altísimo, que declaren la bendita palabra del Señor, con certeza, con claridad, con amor, con bondad, con misericordia, pero se declare la palabra del Señor en las naciones. Oramos que puedas usar a los misioneros, oramos, Señor, que puedas glorificarte en todas partes del mundo. Oramos finalmente, Señor, por tan mal. Hay hermanos que están en momentos críticos, Señor, en su salud. Hay gente que la está pasando mal en Chile, Señor. Hay personas que están ahora hospitalizadas y llevan hospitalizadas meses. Señor, estamos ya casi para colapsar el sistema hospitalario, si es que ya no está colapsado. Ten misericordia de nuestro país. Ten misericordia de los enfermos. Ten misericordia de las familias de la iglesia, Señor, que no lo están pasando bien en esta hora. Bendice a nuestras hermanas y hermanos que siempre nos piden orar,
Señor, a favor de su salud, para que tú les bendigas por distintas razones de salud. Bendice a Néstor, Señor, que está recuperándose de una operación que tuvo nada más un par de días. Bendice a la hermana María Ancán, Señor, con este problema de glaucoma que le afecta. Bendice a la hermana Victoria para que salga adelante y resulte bien el tratamiento, Señor, para recuperar su salud. Bendice a la hermana Natalia, bendice a Pablo Báez, Señor, glorifícate en ellos, oramos a su favor. La hermana Gloria, oramos por ella en este momento, oramos por ellos que los últimos están afectados por COVID, Señor. Oramos por ellos, oramos pidiéndote, Padre, como lo hacemos de manera personal, que tú te glorifiques en sus vidas. Bendice a Luis Molina, Señor, con consolación, con fortaleza en el corazón para él y toda su familia, muy especialmente su mamá, y todas las peticiones que nos llegan, Señor, las ponemos delante de ti en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.